bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy he querido hacer un QA acerca de varias cosas que me habéis estado preguntando a través del email y entonces he preferido hacer un vídeo contestándoslas a todas porque casi todas tienen que ver con los test de inteligencia, con sus resultados y con cómo se mide la inteligencia. Lo primero deciros que la inteligencia se utiliza para representarla la distribución normal o campana de Gauss, que es esta que tiene forma de campana. Se utiliza este tipo de distribución porque la campana de Gauss tiene una serie de características matemáticas y estadísticas que la hacen muy deseable a la hora de realizar estudios con ella. Pero también quería deciros que quizás no sea la más adecuada para medir la inteligencia, porque la inteligencia es lo que se denomina una variable latente. Es decir, la inteligencia no es una variable que se pueda medir en sí misma. No pasa como con la altura. Nosotros, si queremos hacer la media de altura de 5 personas, no tenemos nada más que sacar un metro, medir esas 5 personas, dividir los resultados entre 5 y ya tendremos la media de altura. Mientras que con la inteligencia se denomina latente porque para saber, digamos, para medirla tenemos que inferir los resultados de otras variables. En este caso sería a través de los resultados de los test de inteligencia. Vemos respecto a unas respuestas que son las correctas, cuáles han sido los resultados de unas determinadas personas y así comparándolo medimos la inteligencia. Como os digo, quizás la campana de Gauss no sería el método más adecuado para medir una variable latente, pero al final es que se utiliza porque tiene pues, una serie de características muy interesantes y porque además hay una serie de métodos que se pueden aplicar a la campana de Gauss para comprobar que son correctos los resultados obtenidos, etc. Entonces digamos que matemáticamente es una función muy sencilla de utilizar y muy interesante. Con esto que os quiero decir, que los resultados de los test de inteligencia no son siempre exactos. Esto ya algunas personas lo sabéis, o bien porque habéis sido mal diagnosticados en su momento, o porque teniendo clarísimo que, por ejemplo, sois o tenéis algún niño que es altas capacidades, pues comprobáis cómo el test de inteligencia no da lo esperado. Esto puede ser por varios motivos que creo que ya hemos comentado. Los test de inteligencia pueden verse afectados por problemas en las tareas ejecutivas, por problemas de dislexia, problemas de ansiedad o por otra serie de motivos que quizás el psicólogo tendría que evaluar a la hora de realizar los test. Por eso siempre os digo que es muy importante que cuando tengáis la duda de si sois personas que tienen altas capacidades, acudáis a realizaros el test de inteligencia a un profesional, porque los test que aparecen en internet no son fiables, solamente miden una serie de cosas, no se realizan con el tiempo ni de la manera que habría que hacerlos en cuanto a pues condiciones, llamémoslas estancas, ni de la manera que habría que realizarlos, ni tampoco miden todas las áreas del cerebro que sí evalúan los otros test. Por tanto, si tenéis dudas, ir a haceros los test. Con esto también os quiero decir que este canal es un canal gratuito, abierto a todos y que a mí no me importa si las personas que lo veis tenéis altas capacidades o no. Cualquier cosa que yo diga aquí con la que os sintáis identificados o que os pueda servir o que os pueda ayudar en vuestro camino en la vida, yo soy feliz con ello. Pero simplemente os comento que aquellos que sí creáis que podáis ser personas con altas capacidades, que siempre es interesante que acudáis a realizaros los test, si podéis hacerlo, porque uno se siente mejor cuando sabe de cierto cómo es y cómo funciona su cabeza, porque además cuando vas a realizarte un test a un profesional también se puede realizar un test de personalidad y también te explican y también ves gráficamente qué áreas de tu cerebro están más desarrolladas y también así te explicas algunas de las cosas que te ocurren. Por tanto, es realmente interesante. Los test de inteligencia en España, para ser una persona considerada con altas capacidades, hay que superar 130. 130 en media, y ahí radica otro de los problemas, porque hay personas que cuando se realizan el test tienen un área cerebral que a lo mejor es de 150 y pico, es muy alta, y luego a lo mejor las otras no pasan de 130. Técnicamente esa persona no sería una persona con altas capacidades. ¿Por qué? Porque en alguna parte hay que trazar la línea y la media no da más de 130 en todas las áreas, pero esa persona sí que se puede considerar que tiene características de las altas capacidades y probablemente esa persona tenga características que sí que se asemejan en muchos casos a personas con altas capacidades, pero no las tendrá todas y no será una persona con altas capacidades. ¿Importa esto? No, no importa. Es ahí donde voy. Lo que quiero decir es que ser una persona con altas capacidades hay muy pocas, es un porcentaje muy pequeño de la población y tampoco es una cosa tan deseable. Quiero decir que hay personas que tienen 120 de inteligencia que son muy inteligentes, muy prácticas y que carecen de muchos de los problemas que nosotros tenemos. Así que
Por tanto, tampoco veo yo este deseo tan grande que tienen algunas personas de tener altas capacidades o de ser altas capacidades, pero bueno, ahí lo dejo. Otro de los problemas que suceden cuando realizamos los test es que a lo mejor en la ejecución del test, como se miden varias áreas cerebrales, pues a lo mejor todas ellas superan 130, pero no con una gran longitud, es decir, están en 131, 132 y de repente hay un área que es baja y todo eso hace que la media baje y esa persona de repente se encuentra con que el resultado es 127, 128. Técnicamente esa persona tampoco tiene altas capacidades. Pero ¿qué ocurre? Que realmente esa persona probablemente sí que sea más probable que tenga muchas más características, porque realmente ha sido una cuestión fronteriza. Pero el tema es que en algún lado hay que establecer la línea, porque lo que no podemos hacer es, cuando nos conviene, ir empujando las líneas, ir diciendo ahora con 129 pues vamos a ponerle 130 pues porque sí, porque tampoco estas cosas sirven para nada, porque al final el que lo es y el que no lo es no es, y realmente pues lo que nos tiene que importar tanto a nosotros como en el caso de aquellos que tenemos hijos es intentar sacar de ellos el mayor talento posible, que sean felices, que sepan dónde están, a dónde van, que se enfoquen y que traten de pulir aquellas cosas o aquellos procesos mentales que les hacen daño, pero realmente que el ministerio considere que lo son o que lo dejan de ser. Yo entiendo que a veces es importante para las becas y para otro tipo de cosas, o en aquellos padres que están muy interesados en que sus hijos realicen un salto curricular y que por tanto el hecho de que no los consideren es realmente una cosa importante. No estoy quitándole importancia a esto, pero solo estoy diciendo que hay momentos en los que uno tiene que pararse a considerar el tamaño del obstáculo y si ese obstáculo es tan importante como para que nos detengamos en él en lugar de buscar caminos para sortearlo y no quedarnos ahí parados, ¿no? Esto en cuanto al 130. Luego, últimamente leo artículos, por ejemplo, hace poco leía que en mi provincia se iba a bajar a 120, no el concepto de alta capacidad, sino que para que se incluyeran otro tipo de personas se iba a bajar a 120. Claro, esto es como todo en España. Como la educación en España tiene que ser inclusiva y homogénea, y aquí ya en España parece que se es alérgico a las personas más altas, a las más bajitas, a los más guapos, a los más feos, es decir, como se es alérgico a la diferencia y todos tenemos que ser iguales, pues ahora, como no se llegaba a 130, entonces vamos a bajarlo. Y ahora de repente ahí en ese 120 es lo que se van a denominar talentos simples, inteligencias no sé qué, no sé cuánto, es decir, todas estas definiciones en las que luego todo el mundo se pierde y que al final lo único que hacen es enmascarar una realidad, que es que no llegan a 130. ¿Y qué más da? Vuelvo a repetir, cada uno tiene la inteligencia que tiene y con 120 se es enormemente inteligente. Pero el problema es que cuando empezamos con estas zarandajas y empezamos a bajar las líneas, a moverlas, pues al final lo que hacemos es confundir a buena parte de la gente y perjudicar a aquellos que sí están realmente por encima, porque son un porcentaje muy pequeño que probablemente vaya a estar peor atendido a partir de ahora. Otra cosa, también leo a veces artículos en los que se habla de que un 15 o un 20% de la población se encuentra por encima de 130. Esto es estadísticamente falso, porque si un 15% de la población o un 20% se encuentra por encima de 130, entonces es que 130 no representa el 2%, ni la excepcionalidad, y habría que aumentar el nivel de inteligencia. Quiero decir que Mensa, que es la asociación de altas capacidades más antigua y en mi opinión la más fiable, porque yo creo que es la que defiende los intereses de la alta capacidad en sí misma sin entrar en otras historias, cifra la alta capacidad en un 2%, es decir, considera altas capacidades aquellas personas cuya inteligencia supera al 98% de las otras personas. Si la cifra en el 2% es que no es ni el 10 ni el 15. Y si la cifra en el 2% es que si realmente hay un 10 o un 15 que superan 130, que esto estaría por ver, si lo superan, entonces habría que acudir al ministerio competente para que subiera la inteligencia media en España, que ahora se encuentra en 98, que la subiera y por tanto al subir esa, subiera también la frontera de la alta capacidad, porque no tiene sentido estadísticamente que una excepcionalidad supere el 2%. Entonces esto es otra cosa también que me gustaría, porque me lo habéis preguntado también en alguna ocasión, ¿no? Luego, esta cosa de las personas talentosas, las inteligencias múltiples, todo esto, bueno, una cosa son las personas con altas capacidades, que son aquellas que tienen un nivel de inteligencia que supera 130
en media, después de realizar unos test que no son los test de internet, sino unos test con un psicólogo especializado. Y otra cosa son personas que pueden tener un 150 en el área creativa o un 150 en el área matemática, o que son personas enormemente talentosas, deportistas excepcionales, lo que sea. Es decir, son categorías diferentes, ni mejores ni peores. Otra de las cosas que me habéis preguntado a menudo es ¿por qué si yo tengo a mi niño ya diagnosticado en altas capacidades y lo hice cuando tenía 4 años, ahora me dice la orientadora en el colegio que lo tienen que volver a hacer cuando llega a primaria? Pues es porque, entre otras cosas, como sabéis, la escolarización en España no es obligatoria hasta los 6 años. Y ahí es cuando empiezan los niños, entre comillas, a considerarse o a entrar dentro de la consideración del Ministerio de Educación. Y la evaluación de la alta capacidad hay que volver a hacerla cuando llegan a esa edad, cuando llegan a primaria. Entonces, aunque tengáis un informe de un psicólogo privado que diga que el niño es alta capacidad, tienen que volver a realizarlo. Hay muchas provincias o muchos colegios aceptan el informe privado, otros no, y obligan a que se haga o por la seguridad social o a través del orientador del colegio. Esto depende también de las provincias y de sus respectivas legislaciones. Entiendo que es una zarandaja y entiendo que ahí entran también otros problemas, que es en muchos casos la negación del informe del psicólogo privado. Bueno, esto yo ahí no voy a entrar porque psicólogos privados los hay, buenos, malos, es decir, hay de todo. Puede ser verdad que el test no está realizado en las condiciones óptimas como hay que realizarlos. Como os digo, los test, Mensa acepta un determinado modelo de test, tiene varios, podéis comprobarlo en su página, no acepta todos los tipos de test de inteligencia. Por otro lado, los test hay que realizarlos en unas determinadas condiciones, el test se explica, se dan unos determinados minutos y se deja a la persona que lo realice sola, porque con un tiempo más largo todas las personas tendrían resultados diferentes, pero hay un tiempo determinado, ¿no? Entonces hay que garantizar unas condiciones homogéneas en la realización de los test. Bueno, esta es la normativa. Entonces, con esto quiero deciros que hay de todo, hay orientadores buenos, malos, hay psicólogos buenos y malos. Otra cosa que me preguntáis habitualmente es, no resulta que he llevado a mi hijo a un colegio que me vende que están especializados en altas capacidades, etcétera, etcétera, luego llego allí nada de nada. Mirad, al final esto es como en todo. El mejor sitio es aquel que tenga profesores que lo que quieran es ser buenos profesores y que lo que estén es volcados en ver el talento y la luz que hay en cada uno de los niños, ya sean muy inteligentes o poco inteligentes. Y esa luz, brille mucho o brille poco, conseguir sacar de ella la mayor intensidad y hacerla brillar lo más posible. Si todos los profesores fueran así, no tendrían problemas, ni los que están por debajo, ni los que están en el medio, ni los que están por encima. Pero desgraciadamente no ocurre. Y entonces hay sitios que venden, que hacen esto y que hacen aquello y no lo hacen, pero como en tantas cosas de la vida, porque al final la alta capacidad es un negocio. Y hoy en día es un negocio porque la alta capacidad implica prestigio. Y hay centros que venden prestigio y venden prestigio académico. Y para vender prestigio académico venden que están volcados en una cosa que ahora está de moda, que es la inteligencia, etc. Luego puede ser verdad que lo cumplan o puede ser que no. Hay de todo. Por tanto, hay personas que os habéis encontrado con este tipo de problemas y entiendo que os ha ocurrido. También personas que de repente, como digo, os habéis encontrado con que lleváis a vuestros niños y de repente os dicen que no les vale el informe del psicólogo privado, que le hace uno la orientadora y que la orientadora dice que no es alta capacidad. Bueno, yo entiendo que es un palo, pero si vosotros tenéis un niño que claramente es un niño con altas capacidades y que ya sabemos cómo son, y los que somos altas capacidades o tenemos niños tenemos niños que son cerca, sabemos que hay una diferencia en ellos. Es un modo diferente de ser y de estar y lo tenemos muy claro. Entonces realmente que no nos lo reconozcan da una rabia de morirse y entiendo que es algo enervante. Pero os digo, eso es lo que os importa. Al final lo que os tiene que importar es centraros, ser egoístas y centraros en vuestro hijo y en su felicidad y en conseguir hacer las cosas bien. Y en casos ya muy extremos, donde veáis que hay problemas de otro tipo, pues sí que podéis considerar cambiarlos de colegio, etcétera. Pero no os convirtáis en punta de lanza de ciertas organizaciones que están empeñadas en que todos ataquemos a los orientadores y que nos metamos con ellos, porque los orientadores, como en todo, pues los hay buenos, los hay malos. También otra cosa que me preguntáis, según la ley, no, el orientador no está obligado en España, no tiene por qué ser un psicólogo. Por tanto,
pueden ser buenos, pueden ser malos, y luego incluso los que son psicólogos pueden no tener ni idea, porque tener el título de psicólogo no te garantiza tener idea de nada. Y también os digo otra cosa, tener el título de psicólogo no te garantiza entender a personas que tienen una cabeza que no funciona como la tuya. Entonces, realmente en esto también hay mucha falta de información, y como yo siempre digo, es de esto de lo que yo creo que se tendrían que ocupar muy mucho las asociaciones de altas capacidades, de informar en los colegios de lo que realmente implica y de lo que realmente es un niño con altas capacidades, que no es aquel, como leo el otro día, que saca todos sobresalientes o casi todos sobresalientes, que me he quedado muerta porque es la cosa que más detesto del mundo, que asocien la inteligencia a los sobresalientes, y si no, que se lo digan a Einstein, que lo echaron del colegio y que no aprobaba nada, o que se lo digan a una persona que yo conozco que no conseguía aprobar nada en el colegio y que tiene más de 170 de cociente intelectual. Entonces es que es algo que a mí realmente me enerva, que en el siglo XXI, y habiendo tantas asociaciones, todavía tenga que leer uno estas cosas. Entonces, como os digo, al final, centraros en qué queréis vosotros y centraros en conseguir lo que vosotros queréis, y olvidaros un poco de todo este negocio que hay ahora y de toda esta fama que hay ahora en torno a las altas capacidades, que al final es lo que yo quiero conseguir con este canal, que es difundir la alta capacidad, hablar de lo que es realmente, que se hable de ella, haceros reflexionar, haceros pensar, que vosotros reflexionéis sobre vosotros mismos, que incluso aquellos que no seáis altas capacidades, pero que tengáis una sensibilidad o tengáis cosas que os asemejan a las personas con altas capacidades, pues que os encontréis soluciones o cosas que os hagan sentir mejor, y olvidaros un poco de todo este negociado que hay alrededor, porque al final, cuando las cosas se ponen de moda, puede ser muy bueno porque se obtienen cosas, pero también hay mucha confusión y hay mucho utilitarismo en el tema. Entonces, bueno, voy a dejar el vídeo de hoy aquí porque realmente la alergia ya no me permite hablar más, ni la voz. Y bueno, también quería daros las gracias a todas las personas que os habéis suscrito, a todos los que veis los vídeos, y también a todas las personas que estáis utilizando el contenido de mi canal, o que hacéis vídeos pues con contenidos parecidos a los que yo hago, porque al final ese era el objetivo de este canal, ¿no? Difundir unos vídeos diferentes sobre la alta capacidad y donde se trataran otro tipo de temas que no eran los habituales, o desde otra óptica. Y entonces, bueno, pues al final está bien que se difunda otro tipo de ideas y otro tipo de cosas, o que incluso se hable de cosas de las que yo ya he hablado, porque bueno, eso solo me hace reafirmarme en que algunas de las cosas que cuento pues son interesantes y pueden ser de ayuda. Muchas gracias y hasta otro vídeo. Chao.